chicos, ahora sí, ver rapidito el tema de ciencias naturales. Yo creo que esta parte sí. Energía en los organismos heterótrofos. ¿Qué significa la palabra heterótrofos? Heterótrofos, que son organismos que no pueden em, generar, que no pueden generar nutrientes para su organismo, que necesitan de otro alimento para vivir, que su cuerpo no puede generar su propio, pues si nosotros no podemos generar proteínas, nosotros no podemos generar vitaminas, necesitamos de, pues, el ambiente o de la alimentación para tener estos nutrientes, ¿no? Eso significa heterótrofos. Los organismos heterótrofos obtienen energía a partir de los alimentos que ingieren. La cantidad de energía que nos provee cada tipo de nutriente se mide en unidades llamadas calorías o también joules, que es una unidad de sistema internacional de unidades. La caloría se define como la actividad de energía que necesita para que un gramo de agua eleve su temperatura a 1 grado centígrado. Recuerden que la semana pasada estábamos viendo acerca del calor, de la temperatura. Entonces, este tema continúa acerca de eso. Los nutrientes son componentes que suministran al cuerpo todas las sustancias requeridas para cumplir con las funciones de vida. Nosotros contamos con 5 nutrientes básicos: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Eso es lo que nosotros debemos consumir. Carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. El agua no es nutriente, pero debe formar parte de nuestra alimentación, ya que favorece todas las reacciones que se dan dentro del cuerpo. Atención, esto va a ir en el examen. Las vitaminas son compuestos orgánicos que se utilizan en ciertas reacciones químicas. Los minerales son composiciones orgánicas y no generan energía. Cuando usted consume un mineral, no le genera energía. Y el agua no forma parte de estos nutrientes básicos, pero sí es indispensable. El consumo de estos nutrientes en cantidad y variedad apropiadas es fundamental para mantenerse saludables y activos. El número de calorías que se necesita ingerir diariamente está determinada por factores como la edad, el sexo, la actividad física, entre otros. En el caso de los seres humanos adultos, el consumo de 2.000 calorías por día es del valor promedio adecuado. De igual modo, el uso de alimentos variados garantiza el aporte de todos los nutrientes requeridos. Una dieta beneficiosa junto al ejercicio físico adecuado permite el mantenimiento de una buena salud, el control del peso y el aporte de energía necesario para desempeñar todas las actividades. En el caso de estar en una etapa de crecimiento, te posibilita llegar a la estatura máxima. No todas las personas necesitan lo mismo. Los niños tienen sus porciones de comida, de nutrientes, de vitaminas, de minerales. Los adultos tienen otros. Y en el caso de los adolescentes, esto facilitaría que usted crezca, que crezca, ¿no? Los nutrientes que proveen energía son los carbohidratos. Principales fuentes de energía: dan 4 calorías por gramo, proviene de fuentes vegetales, son ricos en azúcares y almidones, como la harina y el pan, ¿verdad? El arroz también entra aquí. Los lípidos o grasas están compuestos de ácidos grasos y glicerol, producen nuevas calorías, se encuentran en los aceites, las semillas y los alimentos de origen natural. Las proteínas son los alimentos que aportan con aminoácidos para que el cuerpo pueda transformar sus propias proteínas. Genera 4 calorías por gramo
se encuentran en alimentos de origen animal y vegetal. Entonces, estos tres, carbohidratos, grasas y proteínas, son los que nos dan energía al cuerpo. Por ejemplo, cuando usted dice, tengo hambre, me siento media débil, necesito comer, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si usted come carne, va a tener energía. Si usted come pan, va a tener energía. En este caso de los aceites, aquí entra lo que son el jamón, lo que es el tocino y las variedades también, así en pocas porciones, también entran aquí. No sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, en el almuerzo, ¿no es cierto? Porque uno siente hambre y dice, "Híjole, tengo que almorzar", o a veces siente débil cuando está haciendo su trabajo, ya le empieza a perder energía y necesita de los alimentos para volver a sentirse fuerte, para volver a sentirse energía. Entonces, un ejemplo leve de esto podría ser, ¿no? Bueno, no sé cómo sea su forma de alimentación, pero le voy a hablar en mi caso. En mi casa no somos acostumbrados a comer sopa y seco, solamente uno, solo sopa o solo seco, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en mi casa? Que cuando nosotros almorzamos solo sopas, tipo 3, 4 de la tarde, bueno, en mi caso, nos sentimos débiles y necesitamos otro alimento para causar energía. Mientras que si al otro día se almorzó seco o arroz, ya aguantamos un poquito más. Y es porque en el caso del seco ya lleva carbohidratos, lleva grasa y lleva proteínas, mientras que en la sopa ya no lleva carbohidratos, excepto que sea las pastas, o tal vez no lleve carne, o tal vez solo sea de queso. Entonces, depende del tipo de alimentación. En sí, la alimentación, las proteínas, las grasas y los carbohidratos son los que nos dan energía a nuestro cuerpo. Por eso son bastante criticados estas personas que son, y sin ofender si es que hay aquí a las personas que son vegetarianas, porque ellos no consumen proteína, no consumen proteínas y una de ellas es la que más da energía al cuerpo, ¿verdad? Vamos ahora a la temperatura ambiental. La temperatura del aire en la Tierra está determinada por la cantidad de energía que llega desde el Sol en forma de ondas. Este es un elemento en un conjunto con otros que definen las características ambientales de cada región del planeta. La temperatura se define como el grado del calor o frío que hay en un lugar y podemos interpretarlo como un sitio de baja temperatura y el calor lo inverso. Sin embargo, la temperatura no siempre se produce de la misma sensación térmica, pues depende de factores como la humedad, el aire y la fuerza del viento. Por ejemplo, si en dos situaciones, me perdí. Si en dos situaciones el termómetro marca 18 grados centígrados, pero en la primera el lugar es soleado y hay ausencia de viento, probablemente te sientas confortable si tu vestimenta sea ligera. En cambio, si el sitio está en la sombra y corre un viento de 40 kilómetros por hora, sentirás sin duda frío. Entonces depende también la temperatura, depende también del viento, de la humedad y del aire. Para la medición de la temperatura se utilizan los termómetros que tienen diferentes escalas. Puede ser Fahrenheit, puede ser Celsius, pueden ser Kelvin y nosotros utilizamos los grados centígrados, que fueron desarrolladas a partir de diferentes parámetros que llevan sus nombres, ¿no? Existen 4 tipos de mediciones: Fahrenheit, Celsius, Kelvin y centígrados. En las escalas de las temperaturas, tenemos a Daniel Gabriel Fahrenheit. Este es un tipo de un tipo de medición de temperatura que se lo puso ese nombre gracias a Daniel Gabriel Fahrenheit, que estableció la temperatura, una mezcla de hielo, agua y sal, en 0 grados. Y fijó una escala de 180 grados
entre el punto de fusión y ebullición del agua. ¿Qué les decía yo el otro día? Que como nosotros medimos en grados centígrados, cuando llega a los 100 grados centígrados, el agua está en su punto de ebullición, o sea, que hierve. Pero en los grados Fahrenheit, miren lo que nos dice aquí, que en los 180 grados Fahrenheit, el agua llega a su punto de ebullición. Entonces sí varía este tipo de, depende de cómo usted mida, ¿no? Si mide en grados Fahrenheit, si mide en grados Celsius, o en centígrados o en grados Kelvin, que son diferentes formas de medir la temperatura. Anders Celsius escogió las temperaturas de fusión y ebullición del agua como puntos de referencia y fijó una escala de 100 grados. Lord William Kelvin está basada en la idea del cero absoluto, que es la temperatura en la cual el movimiento molecular se detiene. 0 grados Celsius es igual a 273.15 K. Déjeme investigar qué es esto. Las temperaturas medidas en diferentes escalas pueden ser transformadas. Existe una tabla de transformación, es así como que, como las unidades de medida. O le dice, eh, transforme 1 kilómetro en metros. ¿Cuánto es? Entonces, usted puede transformar de kilómetros a metros. O 1 metro, ¿cuántos centímetros es? 1 metro es 100 centímetros, ¿verdad? 1000 metros es 1 kilómetro. Entonces, usted puede ir transformando teniendo estas referencias. Y sucede lo mismo aquí en los grados. Usted puede transformar de grados Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a Celsius. Usted puede transformar esto. Y existen estas fórmulas. Esto no les voy a tomar, pero sí pueden considerarlo como conocimiento. Entonces, así como existen las unidades de medidas que usted puede transformar de kilómetros a metros, o de metros a centímetros, o de centímetros a milímetros, también puede transformar los grados al grado que usted mejor lo entienda, que mejor o el que use. En este grado podemos transformar de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin y así sucesivamente con estas fórmulas. Son fórmulas. Entonces, por ejemplo, usted pone tal grado Fahrenheit menos 32 sobre 1.8, vaya a transformar a grados Celsius. ¿De acuerdo? También se puede transformar en diferentes medidas de temperatura. La temperatura en los organismos heterótrofos. Arriba también ya vimos un poquito acerca de esto. Los organismos obtienen el calor necesario para desarrollar sus funciones de su propio metabolismo o el medio externo. Así tenemos dos tipos de organismos. Los organismos que son capaces de regular y mantener su temperatura corporal y los organismos sobre los cuales influyen la temperatura ambiental. ¿A cuál creen que pertenecemos nosotros? ¿A los que somos capaces de regular nuestra temperatura o nosotros somos organismos que necesitamos que influya la temperatura ambiental? Opinión. Necesitamos que influya la temperatura, Lizzy. Nosotros necesitamos que influya la temperatura para sentirnos calientes o fríos, o no sé, a veces nos sacamos el saco, o la chompa, el suéter para sentirnos más frescos, o igual en un frío nos ponemos más chompas, gorros, guantes para fomentar más el calor. Entonces, nosotros como organismos dependemos de la temperatura ambiental. Nosotros no disponemos de mecanismos que nos permitan regular la temperatura y entre ellos también están los peces, los anfibios y los reptiles. Y aquellos organismos que son capaces de mantener su temperatura
corporal son las aves y los mamíferos. Entonces, eso quiere decir que las aves y los mamíferos no dependen de la temperatura ambiental para regular su temperatura corporal. Entre ellas las aves y los mamíferos, ¿no? O sea, su mascota, su gatito, su perrito, que son mamíferos, la vaca, el cerdo, las aves que pertenecen a las gallinas, no depende si usted le pone el frío, ellos adaptan su temperatura corporal. Creo que hasta ahí, hasta aquí, chicos. Hemos de calor y temperatura, energía para estos alimentos que necesitamos para energía y esta partecita de aquí, de los animales que dependen de la de la temperatura ambiental o ellos son capaces de mantener su temperatura. ¿De acuerdo, chicos? Nos volvemos a conectar a la siguiente hora.